el día de hoy quisiera que meditáramos juntos, que reflexionáramos juntos algo que la palabra de Dios nos dice. Jesús nos declara, lo dice de una manera muy confiada a favor de nosotros. Y esa cita me gustaría que la buscáramos en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 5, verso 13. Mateo 5, 13. Nuestro Señor Jesús se refiere a los creyentes, a los que buscamos de Dios. Sin importar cuánto tiempo tengamos en Cristo, tengamos buscando de Dios o tengamos tiempo de servirle. Algunos no nada más creen en Él, sino tienen algún servicio a Dios, un ministerio. Pero a todos por igual, a chicos y grandes, el Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te pedimos tu bendición en esta hora por este mensaje que nos estás dando a toda la iglesia el día de hoy, para que podamos entender el sentido verdadero de las palabras de Cristo y podamos poner todo lo que sea de nuestra parte, Señor, para ponerlas por obra, Señor. Danos esa gracia, Padre, danos tu bendición, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento espiritual. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, saben que esa cita la hemos escuchado muchas veces, algunos se la saben hasta de memoria, y donde el Señor dice y declara confiadamente dice que a los creyentes, dice: ustedes son la sal de la tierra. Y para poder entender eso, necesitaríamos entender qué es, no nada más qué es la sal, porque eso todos la sabemos, usamos todos los días. Las que hacen la cocina o los que están comiendo algo, le echan un poquito de sal a su comida para darle un poquito más de sabor al caldo, ¿verdad? A la comida. Dice, cuando no hay nada, no sabe tantito salada, dice: ay, qué comida tan insípida, ¿verdad? Como que aburrida, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a la Biblia para que podamos entender el sentido espiritual de esa palabra, sal. O sea, ¿qué quería decir Jesús con eso? Y para ello tenemos que abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento y irnos a cuando Dios instituyó una fiesta, ¿verdad? Que es la fiesta de la Pascua. Y ahí donde Dios instituyó esa fiesta es en Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer juntos un poquito ahí. Nos vamos a detener tantito en este camino que estamos haciendo para poder entender el sentido verdadero de esas palabras, esa convicción, esa seguridad de que Jesús declara que cada creyente es la sal de la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que después de Génesis es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 12, nos lleva Dios a un tiempo en el cual estaba el pueblo de Dios cautivo, esclavizado por los egipcios. Y entonces Dios ya había castigado mucho el juicio de Dios sobre el pueblo malo, el pueblo impío, el pueblo idólatra, que eran los egipcios, un pueblo que estaba lleno de oscuridad porque estaban llenos de ídolos y no invocaban al único Dios vivo y verdadero. Y entonces a su pueblo, que sí lo invocaba, Dios los estaba protegiendo de manera sobrenatural y por la fuerza los iba a sacar de esa esclavitud. Y entonces, antes de dar la última plaga, la plaga era la muerte, iban a morir, estaba de parte del cielo, se estaba declarando un juicio, la ira de Dios estaba sobre ese pueblo idólatra. Acuérdense que en toda la Biblia hay un mandamiento que Dios abomina
y donde se levanta luego la ira de Dios, ¿sí? Dios tiene paciencia, dice, Dios es rico en misericordia y es paciente para con todos, pero cuando se le acaba la paciencia es ante un solo pecado, que es la idolatría. A Dios le rechoca y se le revuelve el estómago cuando una persona, ¿verdad?, en lugar de buscarle a Él de todo corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, o sea, no debes dejar más amor para nada más que a Dios con toda tu mente, corazón y fuerzas. Significa que debes de adorarle a Él de manera exclusiva. Entonces, cuando tú, aparte de adorar a Dios, aparte adoras otras cosas, o adoras imágenes, o adoras santitos, o adoras otras cosas que no sea Él, eso le remolesta, le repatea al Señor. Y entonces se enciende la ira de Dios contra el pecado de idolatría. En toda la Biblia, cuando Dios estaba enojado con su pueblo, era cuando Él los desterró, era cuando llegaba al límite su enojo de Dios y emitía un juicio de castigo y de muerte. Era incluso sobre su pueblo, era cuando ellos se alejaban y agarraban el camino de la idolatría. Y ellos estaban en medio de un lugar que estaba lleno de idolatría, donde no se invocaba al único Dios vivo y verdadero. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que todo tu amor, toda tu devoción sea únicamente para con Él. Únicamente para con Él. Y dice la Escritura que así como honras al Padre, debes de aprender a honrar al Hijo. De la misma manera. Porque el Padre que tanto te ama envió a su Hijo unigénito. Él lo envió, no vino Jesús por su propia cuenta. No, fue enviado por el Padre para que a través de experimentar perdón de tus pecados por medio de Jesús, o sea, ser salvo de la ira de Dios. Porque el único que puede perdonar el pecado de idolatría es Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Dios y le pides perdón a Dios por tus pecados en el nombre de Jesús, por los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de idolatría te es perdonado y el juicio de Dios no viene sobre ti. La ira de Dios no viene sobre ti. Entonces, en ese momento en el cual Dios les está por decir, miren, va a venir un juicio sobre todos los moradores de la tierra y voy a hacer juicio sobre cada familia, voy a vigilar qué familia está llena de idólatras y el primogénito, o sea, el primero que nació de esa familia, incluso de su ganado, va a morir. Pero si ustedes quieren ser guardados de ese juicio que viene sobre toda la tierra y ustedes quieren ser libres de la ira de Dios contra la idolatría, tienen que hacer un sacrificio de un animalito que debe ser sin mancha, debe ser sin ningún defecto, debe ser de 1 año de edad y ese debe de ser inmolado, o sea, debe ser muerto, abriéndole el cuellito y para que sea derramada la sangre en una vasija, y esa sangre tiene que ser puesta en las puertas, en los marcos de la casa, para que al pasar mi juicio sobre la tierra, yo pase por alto por esa casa y la ira de Dios no caiga sobre esa casa. Seas libre del juicio de Dios. Y entonces al día siguiente iba a suceder algo, que iba a haber muchos gritos toda la noche, y al día siguiente los únicos que no fueron tocados eran aquellos que habían obedecido a Dios, y entonces había Dios liberado a ese pueblo de ese pecado tan grande. Los había prácticamente dado la oportunidad, no nomás de la libertad, porque al día siguiente pudieron salir como pueblo libre a adorar a Dios en el desierto, sino además que estuvieran vivos, que ninguno de ellos hubiera muerto. Por eso la palabra de Dios, el simbolismo de ese cordero que quita el pecado del mundo, que nos libra de la ira de Dios, es Jesús de Nazaret. Es un tipo de ese modelo que Dios iba a mandar algún día y que iba a ser un cordero que iba a bajar del cielo para dar su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para ser libres de culpa, para ser molido Él por nuestros pecados. Así como el animalito tenía alguien que morir. Dice, alguien tiene que morir en cada casa porque se ha emitido un juicio. Pero para que no muera ningún ser humano tiene que morir alguien que lo sustituya. Y entonces tenía que morir un animalito
que al dar la vida al animalito por ellos, ellos podían vivir. Y entonces se inicia la fiesta de la Pascua, que cada año celebramos más o menos entre el mes de marzo y abril. Y en esa fiesta va unida a otra fiesta, que es a lo que estoy hablando de qué significa la sal. Por eso te estoy dando esa explicación, para que entiendas la profundidad del sentido de las palabras de Cristo cuando Él dice que tú y yo somos la sal de la tierra. Y en el verso 1 del capítulo 12 de Éxodo dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero, dice, el animal será sin defecto, macho, de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, derramará su sangre. Dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos, vamos a decir, listos para salir. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y luego dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, con D minúscula, en todos los dioses de Egipto, y dice yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y luego dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, porque por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y ahí nos detenemos tantito. Si ustedes se fijan, alguien tenía que morir. Si ustedes se fijan en nuestra vida, alguien tiene que morir. Por eso, para yo poder vivir, Cristo tuvo que morir. Para yo poder tener paz con Dios, Cristo tuvo que dar su vida por mí para librarme de la ira de Dios y que la ira de Dios pasara por alto y no me tocase. Por eso en Cristo Jesús yo tengo que aceptarle, recibirle como mi Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero algún día en mi vida yo tengo que hacer ese Cordero mío. Dice, Él es mi Cordero, que ha quitado mi pecado. No nada más ha quitado el pecado del mundo, lo he hecho mío, lo he comido, es mío. Cristo Jesús, tengo que unirme a Él en su muerte. Yo tengo que hacerme uno con Él en su muerte. Para poder experimentar vida nueva, yo tengo que unirme a Jesús en su muerte, tener conciencia y decirle, gracias Señor por la muerte de Jesús, por mis pecados. Sé que Cristo murió por los pecados del mundo, pero conscientemente, cuando te arrepientes de corazón de tus pecados, es siempre por los méritos de la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Los haces tuyos.
haces tuyo ese sacrificio. Y es cuando estás experimentando el perdón de pecados, liberado de la ira de Dios. Ya Dios no tiene nada contra ti porque alguien pagó la deuda que tú tenías con Él. Y por eso estamos muy agradecidos con Dios, porque no nada más nos da el perdón de nuestros pecados, sino también proveyó a su Hijo Jesús para que muriera por mis pecados, para que sufriera por mis pecados. Y gracias a la muerte de ese Cordero es como yo puedo experimentar la oportunidad de ser liberado del pecado, de Egipto, de ese mundo de idolatría, y entregarle mi corazón de una vez y para siempre únicamente a uno, al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de el mismo libro de Deuteronomio, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, no dos, no tres, uno es. Porque yo estoy adorando a Jehová Dios, estoy adorando a nuestro amado Padre Celestial por los méritos y en el nombre de Jesús. Yo me acerco al Padre por Jesús, que es el camino al Padre. No se ha dado a los hombres ningún otro nombre para ser salvos, sino únicamente el nombre de Jesucristo hombre. Porque Jesucristo hombre murió por mis pecados. Pero juntamente con esa experiencia de experimentar perdón de mis pecados o vida nueva, porque la vida que comenzó en ese momento para los egipcios fue una vida nueva. Esa noche, listos para salir, estaban comiendo la provisión de Dios para ser salvos de ese juicio que venía sobre la tierra. Y dice que el juicio de Dios pasó por alto. Pascua significa pasar por alto. Dios pasó por alto y no les hizo nada. Y en esa misma mañana ya ellos estaban viviendo una vida nueva de pueblo libre, sin estar esclavo de Egipto. En esa noche el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud, de un faraón que simboliza a Satanás, un faraón que te tenía dominado. Por eso dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados por los méritos de Jesús del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces nosotros ese paso de muerte a vida, de oscuridad a luz, es únicamente por los méritos de Jesús. Pero esa fiesta está unida a otra fiesta. Esa noche comenzó también otra fiesta, y eso es lo que sigue un poquito más adelante, que dice en el verso 15, es otra fiesta que comienza esa noche de Pascua, comienza otra fiesta, que dura 7 días, y esa fiesta es: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día, cuando termine esa fiesta, tendréis otra santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, o sea, cuando se iba a hacer el sacrificio del Cordero, dice, hasta el día 21 del mes por la tarde. Entonces son 2 fiestas. Una fiesta es la fiesta de que Dios nos libera y nos da la libertad, y el juicio de Dios ya no está contra nosotros. Ya hemos sido salvos de la ira de Dios. Ay, Señor, gracias. Pero ahora dice Dios, pero ahora quiero que también celebres otra fiesta, que en esta vida de libertad debes de aprender a caminar los 7 días de la semana sin levadura. Que en esta nueva fiesta se está demostrando que a lo que tú le tienes que poner muy atención a la vida nueva que Dios te está dando es aprender a caminar sin pecado. La fiesta de los panes sin levadura es que aprendamos a vivir de una manera nueva, libres de pecado.
La levadura es un polvito que se cuela por todos lados. Se te puede pegar a los pies, porque es un polvito que está cerca de donde pones las cestas de grano. Y en ese polvito deberías de limpiar tu casa. Desde esa noche que ibas a comer tu Pascua, era tu primer día de panes sin pecado, sin levadura. Y para poder limpiar tu casa de una manera minuciosa, es un simbolismo de que tienes que limpiar tu vida de una manera minuciosa. Tienes que hacer un alto en tu vida, hacer un inventario de tu vida y cuidadosamente aprender a decirle no al pecado. Y si estás coqueteando con el pecado en algún área de tu vida, arrepentirte de corazón para que la sangre de Cristo te limpie de esa levadura. ¿Por qué es tan importante esta fiesta? Porque a Dios le gusta lo limpio. A Dios le gusta una ofrenda que tú le hagas a Dios de tus acciones, de lo mejor que tú tienes. Señor, pues te voy a ofrender. ¿Qué te ofrezco? Pues te voy a ofrecer este pastel. Dice Dios, bueno, pero que no tenga levadura. No quiere Dios nada que tenga levadura, como un simbolismo de cosas que son añadidas en la vida del hombre, pero por el mismo hombre. Dios no las quiere. Lo que Dios quiere es una vida sin mancha, es una vida sin pecado. Y así como dices, es que Señor, yo quiero recibir tu perdón, yo quiero sentir tu presencia. Y dice Dios, bueno, yo quiero que vivas una vida sin levadura. O sea, tú quieres sentirme más, tú quieres tener mi poder, ¿sí? Bueno, ahora lo que yo quiero de ti es que me entregues una vida sin pecado, apartado del mal. Tienes que ser cuidadoso con lo que ves, con lo que oyes, con lo que hablas, con lo que haces. Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Tienes que aprender a cuidar tus pensamientos. Tienes que aprender a cuidar tus intenciones, las intenciones de tu corazón. No quiere Dios que haya nada que estorbe a que lo que tú le ofreces a Dios sea sucio. Y dice Dios, a mí me tienes que ofrecer lo mejor. Y lo mejor es tu obediencia. Lo mejor es tu pureza. Lo mejor es una vida sin pecado. Por eso mismo la enseñanza está muy pegada a esa fiesta donde queremos sentir perdón. ¿Porque a qué venimos a la iglesia? Pues porque quiero sentir que Dios me perdone mis pecados. Nos levantamos en la mañana con conciencia si a veces le faltamos a Dios. Y cuando empezamos a hacer cosas que van contra Dios, nuestro espíritu a ser triste, se empieza a entristecer, se empieza a desanimar, empezamos a perder ese vigor espiritual, porque empezamos a dejar de brillar. Y al empezar a caminar así, si no hacemos un alto en el camino, entonces lo que le estamos ofreciendo a Dios con esa vida nueva que nos ha dado Dios es una vida con levadura. Por eso el primer objetivo, fíjate bien, el primer objetivo de la nueva vida que Dios te da es aprender a vivir una vida de pureza. Eso significa una vida sazonada con sal. Una vida sazonada con sal significa una vida de limpieza, de pureza, que no está nada corrupto, sucio, corrompido, nada que huela mal. Porque en aquel entonces la sal, como ustedes ven en las minas de sal que están por Baja California, la sal de mar se conserva, pero si esa sal de mar tan blanca, tan pura, se mancha, ya no sirve. Y si se llena de humedad, tampoco. Entonces, si esa sal la pisoteas, no te vas a comer esa sal que pisoteaste porque ya está sucia, embarrada con tierra. Tiene que ser una sal limpia, tiene que ser una sal de color blanco, para que me entiendan. Porque si esa sal se llena de polvo, de tierra, de suciedad, no sirve. Se revuelve, se mezcla con algo más y pierde su sabor. Entonces, la enseñanza que Jesús nos quiere dar es que si tú eres un creyente, tú tienes que estarle ofreciendo a Dios siempre algo. Tú no puedes acercarte a Dios sin ofrecerle nada. Eso es muy importante. Cuando vienes a la iglesia y vienes a recibir y no vienes a dar, todavía no entiendes el concepto de Dios. Porque cuando uno va a la iglesia, vienes con el deseo de darle a Dios.
gracias, darle a Dios tu corazón, tu alabanza, tu gratitud. Pero aguas, porque ¿qué cosa le vas a dar a Dios? Si vienes todo sucio, manchado. Por eso en aquellos tiempos había, para poder vivir la Pascua, para poder celebrar una fiesta, tenía que estar la persona limpia. No nada más bañada por fuera, que era lo que hacían los fariseos, sino que tenían que estar limpios por dentro. Ellos se preocupaban mucho por lo que estaba por fuera. Los fariseos se preocupaban mucho que los vasos estuvieran limpios, no estuvieran sucios. Y se decía Cristo, limpia el vaso por dentro y quedarás limpio por fuera. Tienes que, todo este tipo de rituales era con la finalidad de enseñar al pueblo a que le pusiera mucha atención a cómo está tu corazón. Porque lo que no puedes alcanzar es el corazón de la otra persona, pero lo que sí está a tu alcance es tu propio corazón. Ahí sí yo puedo entrar. Ahí entre Dios y yo puedo entrar. Y puede entrar la persona a la cual yo le permita que entre. Si yo les cierro mi corazón a ustedes, no entran. Si yo se los abro, sí entran. ¿Quién tiene control del corazón? Yo. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. ¿Quién tiene control para abrir? Yo. ¿Quién es el que tiene dominio? ¿Quién es el que tiene autoridad sobre su corazón? Cada uno de nosotros. Por eso Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, porque a ti te pertenece. Y tú se lo vas a dar a quien tú quieras, pero dámelo a mí. Y tus ojos miren por mis caminos. O sea que tú y yo tenemos autoridad sobre nuestro corazón. Y a quién se lo quieras dar. Y ese corazón, pero también somos responsables de ese corazón. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlo limpio o mantenerlo sucio. Y dice Cristo, quiero que seas cuidadoso con cuidar de tu corazón. Quiero que lo mantengas limpio, porque no me quieras ofrecer tu corazón sucio, ofrécemelo limpio, sin levadura. Ay, Señor, pues voy a venir a adorarte y no ando limpio, déjame me echo un baño. Ok, eso nos ayuda para que cuando estamos cerquita no nos apartemos de ti. Pero a final de cuentas, lo que le sirve a Dios para sentirte cerca de Él es que limpies tu corazón, arrepintiéndote de corazón de todo pecado. Y es lo que tenemos que aprender, a mantener limpio nuestro corazón. En la vida en Cristo tenemos que estar trabajando continuamente en nuestra vida interior y hacer un alto en el camino. Que no se nos vayan las horas en estar nomás pensando en trabajar, en los afanes de la vida, en el Facebook, en el internet, en el descanso, en la película nueva. No, dice Dios, date el tiempo, date la oportunidad y date el tiempo para examinar y lavar tu corazón delante de mi presencia. Examina tu corazón, porque ¿qué es lo que tú me puedes dar? Dice Cristo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso Dios quiere que el primer objetivo que yo debo de tener cuando estoy queriendo desarrollar mi vida con Cristo es una vida de pureza. Pureza significa una vida sin levadura. Y por eso más adelante, en el libro de Levítico, capítulo 2, todavía más claro nos pone el Señor cómo quiere Dios que le ofrezcamos a Dios lo que le queramos dar a Dios. Sabes que cuando tú vas a venir a la iglesia, yo se los he repetido muchas veces, cuando vengas a la iglesia, no vengas a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, ya no sirvió eso. ¿Por qué vas a ir a la iglesia? Pues porque tengo que ir, porque ya es costumbre, porque si no voy, pues me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable, me va a dar miedo. Si no voy, pues no voy a tener cara para pedirle a Dios que me ayude en mi trabajo. Entonces, por conveniencia. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes a agradarte a ti mismo o vienes a agradar a alguien más? No, pues vengo a agradar al pastor, porque si no me está hablando, oiga hermano, ¿cómo estás? No, estás perdido. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo como iglesia, dice el Señor que Él habita en medio de un pueblo que le alaba. Y a quien todo lo que hacemos y preparamos es para ofrendárselo ¿a quién? A Dios. Entonces yo tengo que venir con disposición de corazón para adorar a Dios. Oye,
6 días de la semana hago todos mis trabajos, pero hay un día que yo aparto porque quiero darle honor, quiero darle culto, quiero decirle, demostrarle con hechos a Dios que le alabo, que le amo, que le bendigo. Hermano, pero si aquí no hay nada, ¿dónde están las imágenes? La palabra de Dios dice que antes tenías que andar yendo a Jerusalén o a otras partes para adorar a Dios. Pero dice, llegará la hora, dice Jesús, en que los que me adoran tendrán que aprender a adorarme en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué parte de tu ser es la que vas a usar para adorar a Dios cuando vienes aquí? ¿Tú qué? Tu corazón. ¿Y cómo lo traes los domingos tu corazón? Todo polvoso, lleno de levadura, con pecaditos chiquitos, medianos y grandes, todo cargado, todo afanado. ¿Cómo lo traes a Dios? Porque es lo que le vas a ofrecer a Dios. Es tu ofrenda. O vengo para que Dios me lo lave, me lo limpie, bien resplandeciente, me voy con Él y otra vez para volverlo a ensuciar. Y nunca se lo doy a Dios, porque nomás vengo para que me lo limpie, pero no se lo doy. Entonces, ¿a qué vengo a Dios? Yo vengo porque yo necesito adorarle a Dios, yo necesito demostrarle a Dios, dar un sacrificio de alabanza, dice la palabra. ¿Cómo que sacrificio? Sí, porque tienes que alabarle con el corazón. Y lo que debe salir de tu corazón debe ser sincero, honesto, acercarte confiadamente al trono de la gracia, por los méritos de Jesús. Es que, hermano, yo no voy porque yo no soy tan perfecto como los que van. Nunca vas a ser perfecto. Dios no quiere perfección. Dios quiere que entregues tu corazón. Él es el que lo va perfeccionando, pero la disposición, tú tienes que hacer un trabajo, mantener tu corazón sin levadura. Tienes que aprender, porque a Dios le gusta que le des lo peor o lo mejor de tu vida. Lo mejor. Los sacrificios que tú le quieres dar a Dios deben de ser limpios, de lo mejor. Acuérdense de Caín, ¿se acuerdan de Caín y Abel? Abel le ofreció lo mejor, Caín nomás cumplió. ¿Y de qué sacrificio se agradó Dios? Del de Abel, porque le estaba dando ahí su corazón. ¿De qué sacrificio se agradó Dios? ¿Del dinero que llegaba a toda la gente y lo daban así lo que le sobraba? ¿O de esa viuda pobre que daba de corazón todo lo que tenía con 2 monedas? ¿Quién se llevó el premio de la bendición de Dios? Porque ¿quién dio su corazón en la ofrenda? La viuda. Porque Dios se fija mucho en tu corazón, más que en lo que das. Tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Dame, hijo mío, tu corazón. Y la manera de ofrecerle a Dios tiene sus cualidades. ¿Quién pone las condiciones? No, pues yo le doy a Dios como a mí me da mi regalada gana. No es así, porque Él es Dios. Eso lo puedes hacer con tu compadre, con tu comadre, con el conocido de la escuela que cumplió el maestro. Hombre, nomás dale una carterilla. No, hombre, y esa de segunda. No, hombre, lava esta camisa y dásela como si fuera nueva. Eso lo puedes hacer con otra persona. Pero a Dios, es tu creador, es tu hacedor, es a quien le vas a rendir cuentas. Es el que merece todo el honor y la gloria. Es gracias a Él que estamos aquí. Entonces tienes que ofrecerle a Dios lo mejor. Prepárense porque vamos a tener la visita del gobernador o del presidente municipal. Y sacas los mejores platos, sacas lo mejor de tu casa. No se los das en los platos desechables que te venden allí en el Oxxo o en la Soriana. Sacas lo mejor de ti, sacas el mejor platillo, el que mejor te sale, en el que menos te equivocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieres agradar a tu anfitrión, quieres agradarlo, quieres honrar a esa persona. Cuánto más a nuestro Dios tenemos que hacer las cosas de la mejor calidad porque le queremos honrar a Él, porque es nuestro Dios, es nuestro hacedor, es nuestro creador. Entonces dice la palabra de Dios, oblación significa ofrenda, lo que tú le quieres dar a Dios. Y dice en el capítulo 2, verso 1, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, o sea, tu ofrenda, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Verso 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, o sea, sucia. Levadura significa que a Dios no le gusta la levadura, lo esponjado. No,
A Dios no le gusta el pecado, son simbolismos de pecado. Porque de ninguna cosa leuda, o sea, con levadura, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Verso 13, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los limpios de la tierra, es lo que está diciendo Cristo. Ustedes son los puros de la tierra, es lo que está diciendo Cristo. Ustedes son los no corrompidos de la tierra, es lo que está diciendo Cristo. Pero si ustedes que son los limpios se ensucian, la sal ya no va a tener sabor, es lo que está diciendo Cristo. Cristo nos quiere dar más, pero para podernos dar más, nos tenemos nosotros que entregar más. Tenemos que aprender a ser más cuidadosos, porque estas fiestas que se repetían cada año, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, significa que debemos de aprender a ser muy cuidadosos como llevamos y como vivimos nuestra vida espiritual, y por sobre toda cosa guardada, ¿qué debo de guardar? Mi corazón, porque de él mana la vida. Y yo tengo que aprender, desde ser un chiquito hasta una persona grande, yo tengo que aprender a guardar mi corazón por sobre todas las cosas, porque es un corazón que está dado para Dios, es con lo que yo le ofrezco adoración a Dios, y a Dios no le voy a ofrecer un corazón sucio, un corazón lleno de levadura. Al contrario, tengo que ponerle sal, o sea, tengo que ponerle pureza, actitudes limpias. Tengo que aprender a cuidar mis ojos, tengo que aprender a cuidar mi corazón, mis anhelos, mis intenciones. Yo tengo que hacer un alto en mi vida para mantener una vida totalmente limpia y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy la sal de la tierra. Mi corazón en la tierra es un corazón limpio. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. Porque mi vida fue comprada por la Pascua de Cristo. Pero a partir de la Pascua, los siguientes 7 días de la semana, que quiere decir toda la semana, que quiere decir toda tu vida, tengo que aprender a vivir una vida sin levadura, apartarme del mal conscientemente, no coquetear con el pecado, decirle no a lo que a Dios no le gusta. Tengo que aprender, tengo que agarrar la fuerza de Dios para apartarme del mal. Tengo que decirle no al chisme, no a las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque yo soy la sal de la tierra. Yo era del mundo, pero Dios me eligió del mundo. Él me eligió a mí. Él me separó del mundo para Él. Y dice Dios, tiene que haber una diferencia, dice Cristo, entre lo que el mundo hace y lo que tú haces. En cómo el mundo tiene su corazón y como tú tienes tu corazón. Y la levadura, la fiesta de los panes sin levadura, se festeja juntamente con la Pascua. Ahora sí van a entender. Juan 13. Y ahí terminamos. Juan 13. ¿Sí? Ahora sí van a entender el verdadero significado de lo que hizo Jesucristo. ¿Desde cuándo tenía que estar la casa sin levadura? Porque se tenía que preparar la casa para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dice, desde el día 10 del mes, tienes que escoger un corderito, tenerlo listo, que sea el mejor de tu ganado, sin defecto, macho, de 1 año, y ahí tenerlo listo. Y tienes que mantener tu casa sin levadura. ¿Por qué? Porque cuando se llegue la tarde del día 14, entre esa tarde y el día siguiente, ahí vas a inmolar, o sea, vas a agarrar el corderito, vas a hacer una oración, dándole gracias a Dios porque ese corderito está sustituyendo que tú ibas a morir, está sustituyendo a tu primogénito de tu familia que no murió, sino murió el de los paganos, no el tuyo. Por la fe que tienes en Dios, degollas el corderito. Eso es lo que hacían. Inmolar significa sacar la sangre, que la sangre se derramara, la vida, porque en la vida está la sangre.
Y entonces esa sangre no era desperdiciada, sino era utilizada para ponerlo en el dintel de las puertas, porque esa sangre los iba a cubrir del juicio de Dios que venía sobre la tierra. Entonces la palabra cubrir significa quitar. Es una palabra que significa que la sangre de Cristo no nomás te cubre, no, quita el juicio de tu vida. Ya no tiene Dios nada en contra tuya. Estás experimentando el perdón de tus pecados por los méritos de Jesús de Nazaret. Un ser sin defecto, un ser perfecto. Por eso con su santidad hizo perfectos a los que Él ha santificado. ¿A quiénes? A los que nos acercamos a Dios por la fe en Jesús. Pero dices, bueno, y ahora que ya estoy libre de culpa, ahora que ya no está la ira de Dios sobre mí, ni con miedo a que vengan maldiciones, sino puras bendiciones, ahora qué, ¿cómo debo de vivir? Dice, ya no vas a vivir como vivías antes, a tu manera, como esclavo. Ahora tienes que aprender a vivir de una manera diferente, una manera donde tengas que aprender a ser cuidadoso y aprender a cuidar por sobre todas las cosas tu corazón y mantener a raya tu corazón lejos del pecado. Hacer un alto en tu camino continuamente, hacer un examen de conciencia y no coquetear con el pecado, sino ponerle frente, no, Señor, esto no es de ti, no lo acepto. ¿Por qué? Porque tú tienes control sobre tu corazón. Tú tienes dominio sobre tu corazón. Y entonces, dice la palabra de Dios, por eso Jesús tenía que celebrar su última Pascua con una casa libre ¿de qué? De levadura. Y entonces ya habían revisado toda la casa, que no había levadura, los alimentos no tenían levadura, muy cuidadosamente. Pero estas personas que iban llegando de Jerusalén, donde había una mezcla de judíos, no judíos, griegos, en la fiesta de la Pascua se juntaban más de 5 millones en esa pequeña ciudad. Había gente gentiles de todas partes, estaban repletos los mesones, antes se llamaban así los hoteles. Entonces no podías tú asegurar de que en la casa de enseguida hubiera levadura. Y entonces si ibas a entrar a un lugar donde estabas santificando ese lugar para tener ese coloquio de amor con Jesús de Nazaret, ¿qué era lo que te podías ensuciar? Que se te pegara, pues se te pegara a los pies porque usabas sandalias. El polvo de la tierra no podías asegurar que no hubiera levadura o pecado. La contaminación del mundo se te va pegando a los pies. Y entonces Cristo, siempre había agua para que cuando fueras a comer también no hubiera levadura en tu cuerpo. Y entonces Cristo, que es el que perdona los pecados del mundo, y no nada más del mundo, sino también los nuestros, dice así la escritura de los cristianos, dice Jesús, antes de la fiesta de Pascua, verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Ya entienden por qué? ¿Quién es el único que tiene poder para quitar la levadura o el pecado del mundo y tus pecados como creyente? Todos los discípulos eran creyentes, menos uno, porque en uno no había sabido guardar su corazón y el diablo le había metido una mentira y un engaño y que entregase a Jesús a los judíos. Todos estaban limpios en su corazón, pero había cosas, actitudes, había cosas que no venían de Dios. No venían de Dios, pero que estaban aceptándolas en su interior y Cristo las quería limpiar. Porque esa misma noche iba a pasar una
iba a pasar una discusión, a ver quién era el más grande de los 12, a ver quién era el más importante. Y eso lo aprendes del mundo. Cuando vienes a la iglesia es que yo, no, aquí no es así. Aquí el que quiera ser grande tiene que ser el que más sirva a los demás. En el mundo es así. Esa enseñanza es una enseñanza de levadura. Entonces se nos pegan cosas, hermanos. Y entonces Cristo, el mismo que quita el pecado del mundo, también te quita esa levadura cada día si tú lo permites. Pero tienes que dejar que Cristo te lave, porque ¿a qué viene Cristo siempre? Cuando tú vienes a darle honor a Dios, gloria a Dios, Cristo siempre tiene allá un lebrillo. Él no se ha quitado el lebrillo ni la toalla, y siempre viene con disposición de perdonar nuestros pecados. Cristo siempre está alrededor de su iglesia queriendo lavarnos, limpiarnos más y más y más. ¿Por qué? Porque sabe que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y a veces todavía no sabemos cuidar bien nuestro corazón. Y entonces el Señor Jesús siempre trae la disposición de limpiarnos. ¿Por qué? Porque si no estamos limpios, hermanos, con la sangre de Cristo, y nos aprendemos a mantener limpios, perdemos el sabor de la sal. Y si somos nosotros el sabor de Cristo allá en la tierra, allá afuera, si nosotros dejamos de tener esta comunión de santidad, de pureza con Cristo, empezamos a dar lo que tenemos. Cada quien da de lo que abunda su corazón. Y si no está totalmente Cristo y no está totalmente limpio tu corazón, ¿qué vas a dar? Pues de lo que hay, de lo que el mundo da. No va a haber diferencia. El sabor de la sal tuya se perdió. Por eso Jesús de Nazaret, esa noche antes de la Pascua, empieza a limpiarlos a todos los discípulos. Él se dispone a servirnos, a ayudarnos, a sanarnos, a curarnos, a perdonarnos, porque Él quiere que aprendamos a mantenernos en esta vida nueva, aprendernos a cuidar nuestro corazón para aprender a mantenernos en una vida sin pecado. Y si peco, ¿qué hago? Arrepentirme de corazón y decirle: Señor Jesús, por la fe en tu sangre preciosa, límpiame de este pecado, perdóname, quiero aprender. Estoy en ese proceso de que se me fue, no fui cuidadoso, fui descuidado y dejé que entrara levadura en mi corazón. Por eso Jesús le dice a Pedro después en el verso 7: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, pues no tendrás parte conmigo, porque ¿quién es el único que tiene poder para quitar el pecado? Cristo. No hay más. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues por lo que va agarrando por el camino, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. ¿A qué se refería Jesús? Al corazón. Al corazón. Dice: yo conozco a mi gente y ustedes están limpios. No se han dejado seducir por el diablo, pero no todos están limpios, dice Jesús. Dice: ustedes están limpios, dice Jesús. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque ¿quién estaba sucio en su corazón? Judas. Ya había el diablo metido que lo traicionara en su corazón. Descuidó su corazón. Aún siendo creyente, descuidó su corazón. Increíble. Y luego dice, verso 11: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. ¿Qué vamos a hacer en el retiro? En el retiro hay un grupo de servidores que van a disponer su tiempo para servir
a los hermanos y lavarles los pies y servirlos a ustedes para que Cristo, nuestro Señor, esta semana que viene, al estar haciendo un alto en nuestro camino, empecemos a examinar nuestro corazón en todas las áreas y para que Cristo, con su divina bondad y disposición, empiece también a lavar nuestro corazón y nuestros pies. Nosotros tenemos que hacer un alto en el camino de vez en cuando, hermanos. No estoy diciendo que seamos una iglesia sumamente pecaminosa, no. Pero siempre es necesario hacer un alto en tu vida, darte tú el tiempo, tú te lo tienes que dar, date tú la oportunidad. Ay, que me van a enseñar. No es el hombre, es Cristo el que va a hacer la obra. Es la gracia de Dios. Nosotros somos siervos inútiles, nosotros vamos a colaborar con lo que Dios quiera hacer en nosotros. Pero debemos de estarnos disponiendo a servirnos unos a otros para que la iglesia esté sin levadura. Afuera, hermano, no, hay hermanos que vienen a limpiar muy bien. No vamos a limpiar la iglesia más que al final. Pero lo que está hablando Dios es por dentro, lo que no se ve. Y ahí es donde tú Tomás tienes control de esa área que no se ve. Tú tienes que tener la fe, la sencillez y la humildad de decir, sí, es que Señor, sí necesito y sí quiero hacer caso a esa invitación que me estás haciendo de examinar mi corazón, porque en esta vida nueva tú no aceptas la levadura. Por eso dice la Escritura, levantad manos santas. Y a veces cuando venimos a la iglesia no venimos con manos santas, o venimos preparados para levantar manos santas. Sean francos. Cada domingo ya vienes preparado, ya te limpiaste de la levadura, ya hiciste examen de conciencia, ya estás en paz con Dios, ya está todo en orden para venir a ofrecer lo mejor a Dios, o hasta que llegas aquí, todo descuidado, todo despeinado, quieres levantar manos santas, pero ¿cómo los voy a levantar si tengo muchas cosas que le debo a Dios? Y aquí es cuando empezamos, por eso despacito vamos a pedirle perdón a Dios, porque no vienen dispuestos, no vienen preparados, no vienen ya con la ofrenda limpia, que es el corazón. Pero hay que aprenderlo a hacer, hermanos. Tú tienes todo el tiempo del mundo entre semana para estar guardando tu corazón, cuidar tu corazón y tener listo tu corazón limpio para que cuando vengas aquí a la iglesia ya vengas listo para ofrendarle a Dios lo mejor de ti. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso yo te invito con esta plática pre-retiro, es una plática pre-retiro. Yo te invito para que esta semana no te me distraigas, esta semana no andes disperso, ni distraído, ni facebookeando y llenándote de todo lo que el mundo te ofrece, sino busca a Dios de corazón, examina tu corazón y dile, Señor, dame tiempo de gracia en el día de tu visitación. Señor, quiero preparar mi corazón y quiero aprovechar al máximo ese momento en el cual todos como iglesia vamos a buscar de ti. Y empezar a orar unos por otros y empezar a servir. Y significa servir, significa ve y habla a las personas que no conocen a Cristo, aquellos que necesitan a Cristo, ve y háblales esta semana. No te quedes en tu área de confort, sino busca a que esa persona a la cual tú dices, déjame invitarlo y déjame darme el tiempo, pero antes de hacerlo, ora a Dios, ponte en paz con Dios, examina tu corazón, porque de eso sí tú tienes control y autoridad. Por eso Dios nos va a pedir cuenta de lo que somos responsables. Cada quien dará cuentas a Dios de lo que hizo o no hizo estando en el cuerpo, o en otras palabras, de cómo cuidó su corazón. Oremos a Dios, vamos a ponernos de pie. Amado Jesús de Nazaret, hoy hemos reflexionado esa palabra tuya que nos dices de manera enfática y de manera reveladora, ustedes son la sal de la tierra. Señor, hemos comprendido que ser la sal de la tierra implica cuidar nuestro corazón. Ser la sal de la tierra implica alejarnos del mal, tener una vida sin levadura, mantenerlos limpios, guardarnos del mal, huir de las viejas pasiones, como dice tu palabra, huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles, así se le llama a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tener una disciplina, Señor, cada día, no cuando tengamos problemas, sino cada día, en los días buenos, incluso en los días difíciles, también
Ayúdanos a hacer ese examen de conciencia y buscar tu rostro, humillarnos delante de ti, y si hemos cometido alguna falta grave, ya no dar más tiempo, sino arrepentirnos de corazón de ese camino que hemos agarrado que no es tu camino. Ayúdanos a que seamos desapegados de todo aquello que no viene del cielo, Señor. Todo aquello que tú nos has dado, a veces no lo podemos obtener porque no queremos soltar lo que tú no nos has dado. Danos la gracia, Señor, tu poder, tu gracia, de tener un profundo y radical arrepentimiento y reconocer que eso de lo cual estamos todavía, en ese camino que estamos, en esa relación ilícita que no viene del cielo, Señor, tú no lo hiciste. En ese yugo desigual que tenemos algunos de nosotros, porque tenemos íntimas amistades que no son temerosos de ti, no te aman a ti, no tienen ese espíritu tuyo, Señor. Y a veces eso, Señor, ese yugo desigual no nos permite ser libres para ti. Permítenos, Señor, si tenemos ese apego al dinero, a las cosas materiales, que si no las tenemos estamos ansiosos, andamos desesperados, andamos con inseguridad. Perdónanos, Señor, si tenemos puesta la seguridad en las cosas, en los bienes materiales, Señor, o en la codicia. Nos hemos dejado seducir por la avaricia, por la codicia, Señor. Perdónanos, Señor, danos la gracia de examinar nuestro corazón, Señor. Solo tú puedes penetrar ahí si te lo permitimos, Padre. Y que la luz de tu Espíritu nos prepare, nos capacite y nos ayude a tener tiempos de bendición, Señor. Este fin de semana ponemos delante de ti a toda tu iglesia, que la sangre de Cristo nos cubra, nos libre de todo peligro, de toda acechanza de maldad, del maligno enemigo, de todo accidente, Padre. Y danos tiempo de refrigerio espiritual. Danos la gracia de tener un tiempo agradable, ese tiempo, Señor, el fin de semana, Señor. Y danos la gracia de ser incisivos, valientes, a tiempo y a destiempo, compartir tu palabra, el mensaje de salvación, no quedarnos callados, sino llenarnos de ti, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Danos la gracia, Señor, de empezar a tener ese retiro espiritual desde esta semana, Señor. Bendícenos, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Padre, y ayúdanos en todas las necesidades que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos problemas, necesidades. Ayúdanos, Señor, suple toda necesidad conforme a las riquezas de tu gloria, Padre Celestial. Te lo pedimos humildemente en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dense un saludo de paz, hermanos. Dios me los bendiga mucho y a la